Buenos días, mi nombre es Guillermo Navarro. Vamos a dar inicio a una edición nueva de un webinar de Balaclasa. En esta oportunidad vamos a presentar las guías de prevención de la intubación esofágica no reconocida, consensuadas por el grupo PUMA y una serie de sociedades internacionales. Esta guía ha sido publicada muy recientemente, es muy nueva, pero tiene 2 semanas de que ha sido dada de alta en las revistas científicas, y para eso convocamos a dos de los autores de las guías, cuyos antecedentes ustedes conocen debido a toda la publicidad previa y que es muy extenso. Son dos colegas de la Difficult Airway Society. Uno es el doctor Andy Hicks, que es de Londres, y la doctora Ellen O'Sullivan, que es de Dublín, de Irlanda. Así que vamos a contar con ellos para que nos aclaren un montón de cuestiones sobre esta guía que es tan interesante y tan importante. Vamos a dar inicio, sin más demoramientos, con el doctor Andy Hicks, a quien le vamos a pedir que haga una pequeña inicio de presentación de unos 5 minutos sobre la generalidad de las guías. Luego continuaremos con una entrevista con ambos y finalmente Ellen nos va a hacer un resumen para darnos una idea más redonda de lo que han querido hacer este grupo con las guías. Así que Andy, bienvenido, muchas gracias y te damos el lugar para que nos compartas tu información. Gracias. Guillermo, thank you very much. Muchas gracias, Guillermo. Espero que puedan ver mis diapositivas. Gracias por esta invitación tan gentil para hablarles a todos en América del Sur. Vamos a hablar sobre prevenir la intubación esofágica inadvertida, no reconocida. Este problema existe desde que nació el manejo de vía aérea y recientemente ha atraído mucha atención en todo el mundo. Esta guía fue publicada hace 2 o 3 semanas atrás y ha recibido fue publicada en la revista Anestesia hace 2 o 3 semanas atrás, online. Ha recibido mucha atención en la prensa médica y en la prensa mundial, porque este es un problema que sucede en gente habitualmente sana que llega a cirugía electiva, a uso de cirugía menor y o fallecen como resultado de esta intubación fallida o con un daño cerebral muy, muy severo. Y realmente el proyecto para el manejo universal de la vía aérea en varios aspectos de la vía aérea estuvo acordada con las sociedades de vía aérea del mundo para llegar a un consenso en estas guías. Ha sido bien recibida por los canadienses, América del Sur, Australia, India, todas las asociaciones de vía aérea del mundo, DAS en el Reino Unido y por supuesto INSS en Europa. Estamos hablando entonces de meter un tubo en la tráquea y obviamente eso es lo que queremos hacer, pero es un problema cuando no es así. Sucede esto desde que apareció el manejo de vía aérea y a pesar de que entrenamos a la gente cómo manejar la vía aérea y la gente está preparada, hemos reducido a algoritmos como meter o sacar el tubo y pensando que este es un problema así directo, pero desgraciadamente a menudo los casos que fallecen es menos que algo simple. Tenemos que pensar cómo podemos confirmar de verdad que la intubación traqueal está bien versus una intubación esofágica. Creo que la mejor forma, lo que voy a hacer es voy a estar un par de minutos repasando o diseñando el abordaje básico y luego Ellen y yo vamos a hablar un poco más de los detalles. Realmente diagnosticar la intubación traqueal como un procedimiento correcto se trata de la capnografía CO2. Todo se trata del trazado que uno obtiene cuando conecta el tubo al capnógrafo. De modo que realmente lo que este algoritmo dice es cómo uno interpreta un trazado menos que perfecto de CO2. Todo se trata, ¿qué es un trazado perfecto? Bueno, la primera innovación de esta guía es derivar algo llamado un CO2 exhalado sostenido.
y existen los criterios de cómo interpretar un trazado de capnografía cuando pone el tubo, y tiene que tener un CO2 exhalado sostenido, y tiene que cumplirse este criterio para saber que tiene un trazado sostenido, pero si no lo tiene, entonces tiene que manejar esta situación. La respuesta para esta falla debería ser, en la gran mayoría de los casos, sacar el tubo y, crucialmente, oxigenar al paciente, ya sea con una mascarilla facial o con una viera supraglótica. Esto va a suceder en la mayoría de los casos. Sí. La primera pregunta que hay que preguntarse ¿es sacar el tubo algo peligroso? Porque en la gran mayoría de los casos, cuando está mal, hay que sacarlo. Si ha sido una intubación fácil, bueno, va a ser fácil reintubar al paciente si uno lo saca. Así que en la intubación fácil uno debe sacar el tubo, pero en la intubación difícil, a veces la gente está reacia a sacar un tubo que costó ponerlo. Incluso en la eventualidad de un mal trazado de la capnografía. Ahora, piensen en esto. Quizás esto es una lógica errónea, porque si usted tuvo una intubación difícil y luego la capnografía le dice que esta no es, almost certainly put it in the wrong place. So you el have tubo to no está en su lugar, de modo que hay que preguntarse, ¿sacar el tubo es peligroso? Sí. Piensa que es peligroso sacar el tubo, por ejemplo, cuando hay una aspiración masiva, por ejemplo, o cuando uno realmente está preocupado de que no va a poder oxigenar al paciente con mascarilla facial, entonces puede considerar dejar el tubo en su lugar, pero tiene que declararle al resto del equipo por qué está haciendo esto, porque esto es un concepto filosófico importante. Si tiene que justificar al equipo por qué está dejando el tubo, a pesar de un mal trazado de capnografía, tiene que pensarlo bien. Pide ayuda y dé oxígeno al 100%. Si usted deja el tubo, tiene que preguntarse, ¿es la saturación de oxígeno adecuada? Porque si está inadecuada, si baja mucho, tiene una situación en que puso un tubo, hay una mala saturación de oxígeno y el paciente tiene una mal trazada de capnografía, ciertamente tiene que sacar el tubo. Sí, la saturación está bien, entonces le da tiempo, puede pensar, puede think about what this situation means. And if you leave a si tube usted deja el tubo ante un mal trazado de CO2, entonces tiene que hacer dos cosas. Tiene que excluir una extubación esofágica, ya hablaremos de eso, y tenemos que asegurarnos de que no hay otra razón técnica de por qué el trazado de capnografía está malo. Si uno ve a la izquierda de la pantalla está el chequeo rápido cuando excluye problemas con el tubo y con el circuito y con el paciente. Si en cualquier punto en ese proceso, incluso si usted si piensa que excluyó la intubación esofágica y la saturación se deteriora, bueno, aún saque el tubo. La razón por ello es que el tubo puede estar en la tráquea, pero puede estar obstruido por algún motivo. Puede ser que hay un cuerpo extraño en la vía aérea al intubar. Remueve el tubo, ventile con mascarilla, dé oxígeno al 100%, entre al área verde, vuelva a la situación donde la saturación está adecuada y hay CO2. Si la mascarilla facial no muestra CO2, entonces tiene un problema con el paciente o con el circuito. Entonces, este es el algoritmo básico. También en el algoritmo incluimos el criterio de CO2 exhalado en forma sostenida, y yo voy a responder las preguntas de Guillermo, y también decimos que confiar solamente en la capnografía tenga un CO2 exhalado sostenido. Hay que confiarse en eso y no se confía en los signos clínicos para excluir la intubación esofágica. Ellen va a hablar de ello, pero de eso estamos hablando hoy día. Eso es lo que queremos que el auditorio tenga en su cabeza, es lo que este algoritmo, de qué se trata este algoritmo. Y con ello quizás debiéramos ir a las preguntas, Guillermo. Ok, decía que quería empezar con Ellen para profundizar un poco
esta introducción tan interesante que hizo Andy acerca de estos conceptos nuevos. Y en este sentido, Ellen, para darte un poco de trabajo inicial, me gustaría que nos cuentes quiénes integran el Grupo Puma, por qué este grupo decide escribir un documento de esta naturaleza, y si este problema de la intubación esofágica es tan común o tan importante o sigue ocurriendo que ha tenido que ser atendido de esta manera con una guía de consenso. ¿Podés comentarme esos puntos, por favor? Thank you very much. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes esta mañana. En primer lugar, un poquito sobre PUMA, porque quizás no ha escuchado hablar de PUMA. PUMA quiere decir el Proyecto para el Manejo Universal de la Vía Aérea, PUMA. Y consiste en un grupo de trabajo de 14 anestesiólogos e intensivistas y 3 emergenciólogos. De modo que 13 anestesiólogos que tienen cuidado intensivo también. Y creo que en 2015, cuando se discutió sobre las guías y cómo podíamos ver la universalidad de todas las muchas guías que hay en el mundo, además, la idea de este grupo fue que éramos varias especialidades de 4 continentes en el mundo, de modo que podríamos tener diferentes experiencias, y todo en el mundo ha estado involucrado en desarrollar algunas guías. Y hemos publicado nuestro concepto, nuestra metodología, y hay un par más de trabajos que van a salir, como evaluación de la vía aérea y estrategias de rescate y temas de comunicación. Son las próximas publicaciones, porque en medio de todo esto estábamos discutiendo, yo creo, en forma universal estos casos que se mencionaban por Andy. Hubo uno publicado recientemente, una dama que falleció por una apendicectomía y falleció por una tubación esofágica no reconocida, y el reporte de esta muerte salió en el año 2021, pero no fue la primera vez que escuchamos de muertes relacionadas a manejo de la vía aérea debido a intubación esofágica. Y Puma se involucró porque esto estaba sucediendo hace tiempo y no había guías al respecto, y Puma ya había estado trabajando en estas guías. Pero volvamos a cuando recién comenzó. Yo creo que esto sucedió cuando se publicó. Y recuerden que fue un proyecto de auditoría nacional que estudió las principales complicaciones de manejo de la vía aérea. Y esto identificó 9 casos de intubación esofágica en el año 2011. 3 casos en pabellón, 4 en cuidado intensivo, sin el uso de capnografía, y 2 en emergencias, en urgencias. Y los resultados de estos pacientes fueron malos. 6 fallecieron, hubo un paciente con daño encefálico y 2 con estadía en UCI prolongada. Y de NAP4 el número total fue 33. Y 6 de estos se debieron a intubación esofágica, el 18%. Y NAP4 también encontró que 80% de las muertes relacionadas a la vía aérea en cuidado intensivo se asociaban con falla en usar una capnografía. Y esto desató toda una campaña demostrando que, especialmente en cuidado intensivo y en servicio de urgencia, de que debíamos tener una capnografía. Y cuando esto fue auditado en el año 2016, hubo un aumento en el uso de capnografía, pero aún este tema siguió sucediendo, y hubo más muertes que llegaron al juez, y se preocupó, así que le escribió a los colegios de anestesiología en Estados Unidos: ¿qué vamos a hacer con esto? Y nuevamente otro caso en el año 2018 llevó a la campaña "si no hay trazado, estamos en el lugar equivocado", y esto fue tomado por las sociedades especializadas en vía aérea, el DAS y el Colegio Americano de Inglés de Anestesiología. Y básicamente esto siguió sucediendo, y el estudio ENSHORE, que fue un estudio observacional grande en 29 países, mostró que esto sucede en todas partes del mundo, y la incidencia de intubación esofágica era muy alta. De modo que básicamente yo creo que esto es la razón por la que Puma, que estaba trabajando en esto, se reunió y
tratamos de estructurar esto y, como dijo Andy, mostró el bosquejo de esta idea, de modo que yo creo que estamos conscientes de que algunos de los casos que estamos viendo son la punta del iceberg. Es raro, pero cuando sucede puede ser fatal, es evitable y sucede en todo el mundo. Y el sitio web de Puma tiene los casos que han sido reportados de diferentes países, de modo que yo creo que esta es la importancia de estas guías ahora, que realmente tenemos la información ahí para prevenir que suceda esta intubación esofágica. Muchas gracias, Ellen, muy clarito. Más o menos a uno ya tiene idea del porqué de todo este desarrollo. Me voy a pasar a Andy ahora, así vamos haciendo uno y uno, y no se me quedan dormidos. Ahí mostraste, Andy, unos diapositivos muy interesantes, y yo creo que la guía enfatiza en un sector de decisiones a tomar si no se cumplen los criterios de CO2 exhalado sostenido, que lo diste como una cosa súper importante. ¿Podrías explicar un poco más profundo? Porque esa es una de las novedades de la guía, entonces nos gustaría que nos hagas un hincapié en ese punto. Yes, Guillermo. Sustained exhale. Guillermo, el CO2 exhalado sostenido es muy importante. Yo creo que todo se trata de meter el tubo, como vemos aquí, pero yo mostré esta diapositiva antes para indicar, bueno, ahí es donde uno va a intubar algo, pero de hecho no siempre es tan simple como George Kovach describió en Canadá. Es fácil cometer este error. Y esto, una malformación en la glotis puede explicar esto. ¿Cuál es este concepto de CO2 exhalado sostenido? Bueno, se trata de la capnografía, como ya dije. A menudo, muy a menudo, en la intubación esofágica no hay trazado CO2, en cuyo caso la situación es muy directa, pero a menudo hay algo de CO2. El trazado es anormal, pero hay CO2. Entonces, el concepto, el colegio, la campaña del colegio, del Royal College, no funciona tan bien porque si no hay trazado, el lugar es equivocado y la gente dice, bueno, si hay un trazado, entonces uno tiene que estar en el lugar correcto, pero esto es incorrecto, porque a menudo en estos casos el trazado es anormal, pero hay un trazado. Entonces llegamos a un CO2 exhalado sostenido. Hay 4 criterios. Primero, y siempre se cumplen para decir que hay un CO2 exhalado sostenido, y ese tubo está bien. El primer criterio es que el nivel del CO2 aumenta durante la expiración y cae la inspiración. Y esto es bastante obvio, pero cuando uno está viendo estos trazados raros, es muy importante asegurarse de que hay este ciclo del CO2 que sube y baja. Segundo, la amplitud es consistente o aumenta sobre 7 respiraciones. La siguiente habla de diferente número de respiraciones. Nosotros llegamos al número 7. Creo que esto satisface la evidencia tal como está, pero lo importante es que si se sostiene o aumenta en 7 respiraciones. El tercero, quizás es uno nuevo, que es la amplitud máxima, que tiene que estar sobre 1 kilopascal o 7,5 milímetros de mercurio por sobre la base. La razón de ello es que uno va en todos los casos de intubación esofágica, si uno pone el nivel en 1 kilopascal, 7,5 milímetros de mercurio, tiene que salir de ese tubo. Si esto no sucede, entonces va a tener intubación esofágica en todos los casos. Puede ser que si la respuesta es no llegar a 1 kilopascal, sacar el tubo, esto quiere decir que en muy, muy raros casos va a sacar un tubo que estaba puesto en la tráquea, va a remover un tubo y va a ponerlo correctamente, pero el costo de ello es muy bajo porque uno va a ventilar con mascarilla con 100% oxígeno como opción, pero si el CO2 exhalado es 1 kilopascal, hay algo muy mal con el paciente.
incluso en paro cardíaco. Un nivel de 1 kilopascal de CO2 de fin de expiración quiere decir que el pronóstico es muy malo. Y también la lectura tiene que ser clínicamente apropiada. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene una persona muy grave y el CO2 del trazado CO2 es malo, es apropiado. Si alguien está en urgencia o en UTI, tiene un CO2 bajo, está bien, porque está grave. Pero si uno intuba a alguien en pabellón, paciente electivo, sano, y tiene un muy bajo nivel de CO2, eso no es apropiado. No debiera verse esto, de modo que hay que sacar ese tubo. Estos 4 criterios tienen que cumplirse para decir que sus trazados de CO2 es un CO2 exhalado sostenido y ese tubo está endotraqueal. Esto es un concepto nuevo, pero creo yo que es valioso porque quiere decir que la vía, el asistente puede ver el trazado, y si el anestesiólogo o quien quiera que ha intubado al paciente no ha visto el trazado malo, bueno, los criterios objetivos existen y otros miembros del equipo lo pueden usar para decirle al anestesiólogo que esto no está cumpliendo los criterios para tener un CO2 exhalado sostenido y debemos remover el tubo. Y estos factores humanos creo yo que son los más importantes en cuanto a la innovación de manejo de la vía aérea en los últimos 2 años. Muy bien, Andy, sin duda que este es un concepto de altísimo impacto en la guía y bueno, por eso que necesitábamos que lo profundices, que lo aclares y los expliques un poquito más. Me voy a cambiar a Ellen de nuevo. Y ahí, Ellen, acá en la guía veo también una impronta fuerte sobre la prevención y otra sobre el reconocimiento, si no se ha podido prever la intubación esofágica. Vamos a irnos para el lado de la prevención. La prevención se enfoca en el proceso de la laringoscopía, en parte, dice la guía. Y la pregunta es cuáles son las decisiones o las intervenciones claves que podríamos hacer durante la laringoscopía para mitigar los riesgos de una intubación esofágica inadvertida. Yes, I think we must. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado para atender esta laringoscopia y quizás no estamos haciendo eso también, especialmente en casos desafiantes. Está esta tendencia de ser excesivamente agresivos y poner la hoja muy adentro, y a veces hay situaciones, por ejemplo, en obstetricia, donde hay situaciones fisiológicas que son desafiantes y podemos a veces tener una visión restringida y no optimizar la visión, y los aritenoides pueden no verse y la epiglotis puede tapar la laringe. Y siempre tenemos que tratar de visualizar el tubo que pase en las cuerdas vocales. Y hemos desarrollado tecnológicamente y tenemos equipos ahora, además de solamente la laringoscopia directa, que es lo que usamos, pero ahora tenemos videolaringoscopía y también hay ventajas con la videolaringoscopía. Puede reducir la intubación esofágica en el doble en algunos estudios que yo voy a mencionar, puede reducir la dificultad, importante, mejora la calidad de la visión y exacerba el trabajo en equipo, y esto es algo que vamos a discutir, y vamos a discutir también el valor de un asistente. Y recuerden, cualquier equipo, incluyendo la laringoscopía directa, pero la videolaringoscopía solamente va a ser de valor si estamos entrenados en su uso. Ahora, han habido un sinnúmero de trabajos estudiando la laringoscopía directa versus videolaringoscopía, y hubo una revisión de Cochrane que estudió 64 estudios hace un par de años atrás, pero esta revisión de Cochrane ha sido repetida y ha incluido más casos, 22 casos más y miles de participantes. ¿Y qué es lo que nos muestra? En esto muestra que la videolaringoscopía versus la videolaringoscopía anda mejor y da evidencia de diagnosticar 3% veces más la videolaringoscopía comparado a 1% con la laringoscopía directa.
en estudios randomizados controlados. Yo creo entonces que la videolaringoscopía ayuda, creo que ayuda desde el punto de vista del trabajo en equipo, porque el asistente puede ver lo que usted está haciendo y puede confirmar en forma verbal de que el tubo está bien o no. Y yo creo que va a haber un movimiento hacia la videolaringoscopía. Sabemos que no está disponible en todas partes del mundo, pero también encontramos un trabajo que fue completado ahora, que el uso de videolaringoscopía ha subido y ahora se usa en el 40% de las intubaciones, ahora son con videolaringoscopía. Yo creo que una laringoscopía es importante, y mejorar el éxito con videolaringoscopía es algo que vamos a tener que considerar. Muy bien, Helen, muy bien. La verdad, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí, gracias a Dios, la videolaringoscopía está entrando de una manera interesante, y bueno, y era la expectativa que teníamos, ¿no?, de que eso suceda. Bueno, me voy a regresar con Andy y voy a volver a insistirte, Andy, en el tema del CO2 exhalado sostenido, algo que estuviste hablando en la pregunta anterior, en tu presentación. Pero ahora te voy a preguntar, puntualmente, si no se cumplen los criterios que vos explicaste muy bien, que todavía los tenés puestos ahí en la pantalla, de CO2 exhalado sostenido, la guía dice que la respuesta por defecto es retirar el tubo, pero también hay quienes consideran que retirar el tubo en ciertas circunstancias podría ser peligroso. ¿Cómo balanceamos ahí? ¿Me podés hablar un poquito de eso? Yes, thank you, Guillermo. Gracias, Guillermo. Yo creo que mis diapositivas no avanzaron. Bueno, voy a completar mi última pregunta y luego voy a responder esta pregunta. Mi última pregunta era sobre CO2 exhalado sostenido, y voy a mostrarles un par de trazados que pueden cumplir los criterios de CO2 exhalado sostenible y otros que no. Y este trazado de ahora, con 5 milímetros de mercurio, no cumple con los criterios de un CO2 exhalado sostenido. Y esto no cumple con los criterios. ¿Qué pasa con este trazado? Este trazado, por supuesto, no cumple con el criterio 1. No hay relación con expiración e inspiración, o disminución de la inspiración o aumento en la exhalación, de modo que no cumple el criterio de sostenido. ¿Qué pasa con este? De hecho, comienza muy bajo, pero aumenta hasta 17 milímetros de mercurio, de modo que este sí cumple con el criterio, así que es consistente o aumenta la amplitud del CO2, y este cumple con los criterios, y este es un tubo que está bien. ¿Qué pasa con este? Esto se ve como un trazado bien, bueno, es bajo, pero está sobre 7,5 milímetros de mercurio, de modo que decimos que esto es adecuado, indica una intubación en tráquea. ¿Qué pasa con el mismo trazado? ¿Qué pasa con...? Ciertamente está bajo, este paciente está muy grave, obviamente. En un paciente grave, este trazado está aceptable porque es consistente, se mantiene sobre 7 respiraciones, sube con la expiración, baja con la inspiración, pero es muy bajo. Está sobre 7,5, es decir, el paciente está muy grave, tiene un mal débito cardíaco, así que en un paciente grave este estaría bien, pero el mismo trazado en un paciente electivo sano no cumple con los criterios, no es apropiado clínicamente. Este, bueno, consistente, hay un trazado, pero está disminuyendo. ¿Por qué está disminuyendo? Está sobre 7,5, pero aún disminuye. No cumple con los criterios para CO2 exhalado sostenido. Entonces, yo espero que esto tiene que ver, estos ejemplos pueden responder algunas preguntas sobre CO2 exhalado sostenido, cuáles son los criterios y cómo quieren decir estos criterios y cómo interpretarlos. Ahora, la pregunta con respecto a si acaso es peligroso no sacar el tubo, bueno, como dije antes, esta es la primera pregunta. Si no cumple con los criterios de CO2 exhalado sostenible, la respuesta debiera ser sacar el tubo. Pregúntese, ¿sacar el tubo es peligroso? Y si la pregunta es no, saque el tubo y ventila al paciente con mascarilla con oxígeno al 100%, o ponga una vía supraglótica y ventile con 100% oxígeno y confirme el CO2. Sin embargo, ¿cuándo puede ser peligroso? Bueno,
cuando hay riesgo de aspiración masiva o si realmente está preocupado de que no va a poder ventilar con mascarilla facial a este paciente. Como dije antes, esto es realmente importante. Tiene que verbalizar la razón de por qué va a decir esto está bien. Puede dejar el tubo si el tubo es peligroso y si la saturación es buena. Si el paciente satura bien y hay riesgo al sacar el tubo, es peligroso sacar el tubo, deje el tubo. La buena saturación le da el tiempo, la oportunidad de diagnosticar el problema. Pero realmente esta guía es sobre estar seguro, no sobre ser equivocado. No, si sigue esta guía, uno va ocasionalmente a sacar un tubo traqueal. Ojalá saque todos los tubos esofágicos, pero puede sacar uno que está en la tráquea. Pero está bien, como dije antes, si la intubación fue fácil, entonces va a ser fácil hacer la reintubación. Si fue difícil, bueno, si fue difícil y uno no cumple los criterios de CO2 exhalado sostenido, lo más posible es que esté mal colocado el tubo y tiene que sacarlo. Así que básicamente, si usted puede dejar el tubo, si la saturación está bien y si es peligroso sacar el tubo. Son las dos principales razones por las cuales puede ser peligroso sacar el tubo. Si dejó el tubo, tiene que hacer dos cosas. Tiene que excluir una intubación esofágica en forma activa y tiene que excluir otras razones técnicas de por qué puede haber un mal trazado de CO2. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Esta segunda pregunta. Gracias. Gracias, muchas gracias, Andy. Bueno, me regreso a Ellen y como si estuviéramos en algo de proceso evolutivo, vamos a hacer de cuenta que sí, que se decide retirar el tubo. Y como Ellen ya mencionó en otra oportunidad, se decide ventilar o bien con una máscara facial simple o bien con un supraglótico o un dispositivo supraglótico. Si esto fallara y no se produce en estas circunstancias una exhalación sostenida de CO2, ¿qué deberíamos hacer en ese caso? You will have perhaps seen from Andy's last slide. Ustedes han visto de la última diapositiva de Andy que hay algo llamado el quick check o la revisión rápida. Y es, ¿qué pasa si uno saca el tubo y no hay una CO2 adecuado al ventilar? Y como ayuda en memorias, dividimos en 3 grupos: 2 chequeos de equipamiento, 2 chequeos de vía aérea y 2 chequeos del paciente. Primero es confirmar la función del CO2, cómo el equipo está detectando. Si puede reemplazar este equipo que detecta CO2 y obviamente revisar las conexiones y confirmar que están permeables y reemplazarlas si están malos, porque puede ser simplemente eso. El segundo es reemplazar todo el equipo proximal al tubo. Desconecta todos los equipos proximales al tubo, puede ser la mascarilla, la vía supraglótica, etcétera, y para asegurarnos de que no es ahí donde está el problema. La vía, 2 revisiones de la vía aérea, excluyendo una filtración, una fuga del tubo. Todos hemos puesto un tubo y no hemos inflado lo suficiente el CAF y hay una fuga, así que puede poner un tubo más grande, puede inflar más el CAF, y si sienta que hay una fuga, simplemente hacemos esto. Y 2 chequeos de permeabilidad. Quizás hay que revisar que el tubo está permeable, puede poner una aspiración o un broncoscopio flexible por el tubo para asegurarnos y pasar más allá del tubo para asegurarse de que el tubo está permeable. Y luego los 2 factores del paciente, asegurarse si hay buena presiones inspiratorias y expiratorias. Hay que ventilar, la ventilación que aumente la exhalación, que aumente el CO2, y también obviamente puede haber factores del paciente, repisó el pulso del paciente y hay que confirmar el trazado de oxígeno también, porque puede haber un paro cardíaco si no hay oxigenación. Esta es una revisión rápida cuando uno saca el tubo y no puede ventilar.
Yo creo que es algo que hacemos automáticamente, pero creo que ahora con la guía, con una cosa estructurada que ayude a pensar 2 revisiones del paciente, 2 revisiones del tubo y 2 revisiones de los circuitos, ayudan a tomar la decisión. Bueno, muchas gracias, muy clarito. Bueno, hasta lo que venimos desarrollando, la capnografía se ha llevado todos los premios, bueno, y merecido, y coincido, ¿no? Pero le quiero preguntar a Andy, ¿qué rol tiene la otra gran herramienta que usamos los anestesiólogos, que es el oxímetro, en este tema de la intubación esofágica potencial no detectada? Yeah, ¿Qué thanks, espacio le darías a la Guillermo. oximetría? As you say, the two Como main dice, las 2 principales monitores de vía aérea son el trazado de capnografía y la oximetría pulso. Todo se trata de la capnografía inicialmente, pero la saturación tiene un rol crucial también en el manejo de una intubación esofágica potencialmente no reconocida. Y esto es que si el paciente satura bien y uno decide dejar el tubo porque puede ser potencialmente peligroso sacar el tubo, esto le da tiempo y quiere decir que hay un error marginal y da la oportunidad de hacer este rápido chequeo que él recién mencionó y activamente excluir una intubación esofágica con las técnicas que ya vamos a mencionar después. Pero básicamente es importante el oxímetro porque una buena saturación da la oportunidad de solucionar el problema si uno decide dejar el tubo. Y esto es algo muy importante, es un rol secundario pero muy crucial. Muy bien, Andy, muchas gracias. Ellen, sé que estás con el tiempo comprometido, ¿te puedo hacer unas preguntas más? ¿Estás con un poquito más de tiempo? Sí, dijo que sí. Ok. Listo. Entonces me gustaría que me comentes. Voy con otra, para Ellen. Vamos con una para Ellen. Porque acá hemos hablado de todas estas herramientas primarias de decisión, la capnografía, Andy ahora expuso sobre la oximetría, pero me gustaría que Ellen nos comenta si existen, porque en la guía vi que están, qué técnicas alternativas propone esta guía para comprobar que el tubo está en la tráquea, no pudiendo usar las herramientas primarias, obviamente. Yes, I think there are Yo creo que hay algunas técnicas alternativas en las guías y solo deben ser usadas cuando remover el tubo es peligroso. Y las razones, como dijo Andy, las razones para no sacar el tubo debieran ser dichas a todo el equipo y pedir ayuda. Puede usar una laringoscopía repetida más técnicas suplementarias. Recuerden que yo mencioné la laringoscopía antes, pero hay tiene que hacerse con cuidado la laringoscopía porque se tiene que ver bien las cuerdas vocales anteriores a la aritenoides, bilateralmente. Y uno puede hacer esto con cuidado. Tenemos un esquema en las guías, que no lo muestro aquí, donde la intubación esofágica puede no verse porque puede haber algún tipo de confusión. Uno tiene que repetir la laringoscopía, a preferencia con un video laringoscopio si tiene uno, y asegurarse de que el tubo está en el lugar correcto. Sugerimos otra técnica suplementaria, y esta puede ser un broncoscopio flexible, y esto ahora es bastante factible porque la mayoría de nosotros tenemos en nuestro lugar un fibrobroncoscopio flexible desechable y se puede visualizar la punta del tubo, los aritenoides, el músculo liso detrás de la tráquea y la carina distal, de modo que esto es muy importante, una técnica suplementaria para asegurar de que el tubo está en el lugar correcto. Y recuerden, hay que avanzar el broncoscopio para descartar una obstrucción distal al tubo que vimos recientemente en un paciente con una masa del cuello. Esa es una técnica suplementaria. Y lo otro que ha sido descrito es la ecografía. Si ustedes tienen experiencia y habilidades en la ecografía, puede usarla para confirmar que el tubo está en la tráquea y debe excluir este signo que permite ver que no está, y
esto puede hacerse con la ecografía. Y la tercera técnica suplementaria que mencionamos, que tiene evidencia, es la detector esofágico. No es muy confiable en niños, pero si hay reinflación quiere decir que está en la tráquea, y si no hay reinflación implica que está en el esófago. Pero usando un detector de esofágico casi no se usa, pero si tiene uno, hay alguna evidencia de que pudiera ayudar a confirmar una intubación traqueal. Gracias. Gracias, Ellen, muchas gracias. Vamos a regresar con Andy y me voy con la siguiente pregunta. Si la guía establece que uno confirmó la colocación traqueal por laringoscopía repetida o por las técnicas alternativas que recién Ellen describió, muy clarita, las 4, si aún así el paciente se desatura, ¿se recomienda retirar el tubo? Guillermo, that's a really important. Muy importante la pregunta, Guillermo. El tema aquí es que lo que hemos dicho es pero lo que tenemos aquí es, si usted tiene, voy a ir al algoritmo original, a ver. Básicamente, deja el tubo a pesar de que haya una mal trazada de CO2. Si la saturación está bien, puede dejar el tubo y luego activamente excluir una intubación esofágica u otra causa de mal trazado. Pero si en algún momento disminuye la saturación y es inadecuada, hay que sacarlo. ¿Por qué esto? Bueno, una de dos pueden estar sucediendo. Puede haber un tubo en la tráquea, pero el tubo está obstruido, y incluso en broncoscopistas no experimentados pueden no diagnosticar una obstrucción del tubo, incluso aunque pongan un fibroscopio por el tubo para abajo, de modo que el tubo está obstruido, y a pesar del hecho de que está en la tráquea. Entonces, nuevamente, remueve el tubo. O simplemente se equivocó al interpretar uno de sus ítems de reacción rápida, o hizo se equivocó en la ecografía, o en el Doppler, o en la videolaringoscopía. En otras palabras, es un mecanismo de seguridad. Es la respuesta para esto, es sacar el tubo, ventilar con una mascarilla facial o un supralógico y reemplácelo por otro tubo. Hay que reemplazarlo con otro tubo, porque puede ser que si todo parece estar ok y aún no tenemos un CO2 adecuado, entonces puede ser que hay un problema con ese tubo. Entonces uso otro tubo, un tubo nuevo. Es un tema de seguridad. Incluso si usted tiene aparentemente confirmado que el tubo está en la tráquea, pero la saturación cae sin CO2 sostenible, saque el tubo y ventile con una mascarilla facial. Es un mecanismo de seguridad. Muy bien, Andy, muchas gracias. Bueno, ahora viene una pregunta para mí, una de las más interesantes del meeting, porque todo lo que han expresado tiene concepciones nuevas, conceptos nuevos, que sin duda la gente lo va a ir incorporando, porque son muy nuevos, muy claros, muy precisos. Pero acá hay un punto en donde la guía dice que no admite el uso de signos clínicos para excluir la intubación esofágica inadvertida. Eso llámese la inspección, la auscultación y todas las herramientas clínicas de que toda la vida los médicos han utilizado. Esto implica un cambio significativo en la enseñanza, porque no está diciendo que los pone en tela, está diciendo que no los admite. ¿Podría haber algún resentimiento de los médicos para eso? Y en definitiva, ¿cuáles son los argumentos para decir que esto no es ya admisible hoy? Esa va para Ellen. You are absolutely right, Guillermo. Tiene absoluta razón, Guillermo, en sus comentarios. Tenemos una caja en la guía que dice no use signos clínicos. Sub y baja del tórax, empañamiento del tubo,
ocultación epigástrica, etcétera, etcétera, ocultación pulmonar. Y decimos eso en la guía, pero como usted dijo, es contrario a lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida y lo que hemos estado enseñando nosotros. Pero la razón en que decimos esto es porque no hay evidencia en absoluto de que estos signos puedan confiablemente excluir una intubación esofágica. Y usted dice, ¿cómo saben eso? Bueno, hemos revisado cada caso que ha sido informado. En todos estos casos, un porcentaje alto ocultó rudos de tórax y igual era en el esófago, así que no es confiable. Estamos convencidos de eso. La ausencia de empañamiento de tubo y la ausencia de empañamiento confirma una intubación esofágica, pero a la inversa no lo excluye. Así que eso puede ser bastante complejo, pero yo creo que es algo que vamos a tener que reaprender y probablemente dejar de comprometernos en el mito de que se sube el tórax y estamos en tráquea, porque no sirve. Yo estoy de acuerdo en que tendremos que enseñar estas cosas nuevas y también uno puede escuchar el tubo en el tórax y confirmar si está en la tráquea, pero uno quiere ver si está en el bronquio derecho o izquierdo, está bien, pero no debiera ser utilizado como una técnica válida para excluir una intubación esofágica. Y discutimos esto en forma larga, no tomamos la decisión a la ligera y todo el grupo está de acuerdo en que esto es importante porque todos los casos reportados de intubación esofágica, en casi todos se confirmó que estaban estos signos clínicos presentes y estaban en el esófago sin darse cuenta. Yo no creo si puedo convencerlos, pero yo creo que esta es la básica de la evidencia y de la literatura. Bien, muchas gracias. Tal vez sea el punto más duro para asumir de algunas personas que estén leyendo la guía, si bien es bastante claro, ¿no? Que hay métodos que superan a otros en la evolución del tiempo, por ahí podría ser uno más que ofrezca mayor resistencia respecto de los otros. Pero bueno, lo vamos a tomar porque creemos que es muy importante empezar a asumirlo así. Bueno, Andy, vamos que te toca a vos. Decime... a ver, ¿cómo dice la pregunta? Rastros de CO2 anormal o ausente que sean distintos al de una intubación esofágica. ¿Cómo enfoca la guía ese problema? So is the end-tidal CO2 trace? El CO2, ya. Yeah, essentially, esencialmente, como ya les voy a mostrar una pantalla de nuevo. I hope you can see that. There we go. I think that. Yo creo que. There we go. Sorry about that. Esencialmente, como dije antes, este es un algoritmo con respecto al CO2, al trazado CO2. Si uno no tiene un trazado adecuado, estos son los mecanismos para abordar esto. Siempre la idea es sacar el tubo. Si uno decide que es peligroso sacar el tubo, puede dejarlo, pero está obligado a declarar las razones por las que no lo sacó, revisar que la saturación de oxígeno está bien, y si aún está bien, puede dejar el tubo, pero excluir una intubación esofágica en forma activa y hacer este chequeo rápido que ya él mencionó, que, como ella dijo, ve problemas del paciente, problemas del tubo, problemas del circuito, y rara vez, muy rara vez, un problema como, por ejemplo,
una fístula traqueosofágica o un tubo que está muy metido en el esófago, que puede producir un trazado de CO2 anormal. Realmente todo se trata de estar seguro, no es sobre estar en lo correcto. Es de la guía que es sobre hacer cosas a la segura, no sobre estar en lo correcto. Es decir, está bien sacar un tubo endotraqueal de la tráquea si usted tiene dudas de la posición del tubo, y esto puede querer decir que se pueden sacar tubos de la tráquea, pero uno tiene que sacar un tubo del esófago, de modo que está bien sacar un tubo de la tráquea porque uno no va a sacar al paciente sin ventilar, va a ventilarlo con mascarilla, así que eso mantiene al paciente seguro. Bien, bien, bien. Bueno, ahora me voy con Ellen de nuevo a una de las últimas preguntas ya. Y esta es muy importante, sobre todo porque para que las guías tengan impacto en el mundo se requiere de la presencia de la tecnología, ¿no? No alcanza solo con redactarlas. Y no en todas partes tenemos capnografía de onda o capnometría, como le decimos acá, el algoritmo numérico. Sin embargo, la guía tiene un énfasis en la capnografía que realmente es impresionante, aparte es correcto, ¿no? ¿Creen que esta guía podría ser un impulso, una palanca para ayudar a colegas menos equipados? ¿Podría ser que esto sea tomado como algo realmente aspiracional a equiparse y a cumplir con normas de seguridad que son tan vigentes y consensuadas por expertos? ¿Qué opinas, Ellen, de eso? Absolutamente, yo creo que este es uno de los principales objetivos, es que de las recomendaciones es que esto va a suceder, porque sabemos que en muchos lugares del mundo no hay capnografía, y el corazón ya ha estado involucrada en enseñar en África, y sabemos y hemos introducido la oximetría en cada sitio, en Uganda y que no había capnografía. Así que pusimos un proyecto global de capnografía para investigar la factibilidad y sostenibilidad de introducir la capnografía como un estándar de cuidado en muchos países, porque estas son guías universales y espero que esto va a facilitar esto. Identificamos que el vacío era muy grande, tenían poco equipamiento, pero hicimos un curso y lo introducimos y encontramos que podían usarlo y podíamos enseñarles los trazados de capnografía, de modo que también creemos que este es un proyecto de mejorar la calidad para demostrar que se puede hacer, que va a funcionar. Lo hicimos en Uganda también. Debido a eso, la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología y se han reunido y van a lanzar este proyecto de capnografía mundial para que sea a menor costo y que va a funcionar bien en estos ambientes más pobres. Y porque yo creo que PUMA es sobre recomendaciones prácticas, pero también es tratar de traducir esto a práctica clínica y ayudar a que todos tengan estos equipos, porque es muy importante. Y como ya dije antes, esperamos que va a haber entrega de estos equipos para entrenar, y quizás los países de bajos ingresos no tengan acceso a esto. Y estamos enfatizando que la capnografía y la oximetría son muy importantes. Tenemos que tener las recomendaciones y las guías que lo enfaticen. Es un trabajo que está en evolución todavía. Muy bien, un gran desafío. Bueno, ojalá que puedan, a través de las guías, apalancar a un aumento de la conciencia de que es totalmente necesario trabajar de manera segura. También el espíritu aspiracional de las guías es tan importante, creo yo, como la recomendación de quien ya la tiene, ¿no? Y quien debería acceder a tenerlo. Así que bueno, vamos con Andy, ya más cerquita del final. Y he visto aquí que una de las características de esta guía es que ha habido un llamado a los fabricantes de dispositivos médicos o algo así por el estilo. ¿Qué ha pasado con eso, Andy? ¿Cómo fue eso?
Thanks, Guillermo. Yeah, I mean, I think one of the unique. Creo que uno de los aspectos únicos de estas guías es que hemos hecho preguntas específicas a los fabricantes de los equipos de vía aérea, especialmente los monitores. Yo creo que el más alto perfil en Europa ahora es en lo que Ellen se refirió de Glenda Loxdale, un caso. ¿Qué pasó en ese caso? Ella fue intubada emergency appendectomy, and they thought durante una cirugía y pensaron que tenían un CO2, trazado de CO2 bueno, pero el trazado de CO2 era absolutamente plano y ellos pensaron que lo que era CO2 era el trazado de presión de vía aérea, subía y bajaba en forma muy similar a una curva de capnografía normal. Y no malinterpretaron lo que decía el monitor, porque era una línea plana en el capnógrafo. Se enfocaron en la presión de vía aérea y lo que le pedimos a los fabricantes de equipos de vía aérea era hacer una reingeniería de esto, porque esto puede hacer, se puede setear el monitor, ahora puede en forma electiva decidir cambiar el set de los equipos de modo que, por ejemplo, el CO2 siempre esté lleno, siempre sea de color, no una línea, sino que una curva llena, que el trazado esté relleno. Y de esa forma uno puede discriminar entre CO2 final de expiración y todas las otras curvas del monitor, especialmente a la presión de vía aérea. Pero los fabricantes pueden hacer settings para detectar errores, de modo que este error en el caso de Glenda nunca vuelva a suceder. También ya hemos llamado a los fabricantes para que hagan un Doppler esofágico. Ellen lo mencionó como un método para diagnosticar una intubación esofágica. Estos equipos aparecieron en el mercado al mismo tiempo que se hizo barata el trazado de capnografía. Así que la onda de capnografía entró al mercado, pero el Doppler esofágico es muy certero, no es tan bueno como la curva de capnografía, pero no dicen tanta información, pero son bastante buenos y hemos llamado a los fabricantes para fabriquen estos equipos en forma masiva, de modo que, con respecto a su última pregunta, quizás los países de bajos ingresos puedan usar una detección un detector esofágico más que confiar en estas curvas de capnografía que son más caras. Este es otro rasgo de esta guía, tratar de ser muy universales y que sean aplicables en todo el mundo. Perfecto, la verdad que es una gran idea, me parece muy bien. Bueno, hay muchas preguntas al auditorio, pero no era el tiempo, es que Ellen está un poco comprometida con su tiempo. Lo que quisiera, Ellen, es si nos pudieras dar en unos 5 minutitos un resumen un poco global de todo lo que estuvimos charlando. ¿Te animás? Can you see? I'll just check if you can see my slides there. ¿Ven la diapositiva? Sí. Am I sharing my slides? you were. Yeah, sorry. Just go back. Or do I go back? Sorry, new share. All right, I'll try that. And share. It's not happening. Try once more and new share. Share. You have to click on your slides, Ellen. Okay, clicking on them there, but they don't seem to be coming up. Yeah. You're sharing. It says you're sharing screen. Just last chat. All right. Now share. Now that. Solo que estás al final de tu presentación. Si dieras un paso atrás. How do I exit now? At the top.
remote more leave. How do I exit from share? Stop share, right? Okay, I think I better just stop share and just... Simplemente vaya a resumir verbalmente. Lo tenía en diapositiva, pero no lo encuentro. Quiero terminar diciendo que la intubación esofágica no reconocida es evitable. Siempre es fatal si no se detecta rápidamente, y la interpretación correcta de la curva de capnografía es la principal herramienta para detectarla. No hay trazado lugar equivocado, es importante. Y todas estas guías son sobre prevenir que suceda la intubación esofágica, y en las guías hay 11 recomendaciones, y voy a repasar las recomendaciones, pero todas son importantes. Y la primera es siempre monitorizar el CO2 exhalado y el SpO2 durante el manejo de la vía aérea. Como primera recomendación, en forma rutinaria, usar un videolaringoscopio cuando sea posible, ¿ok? Tercera recomendación, la presión, hay que verbalizar la presión de vía aérea. O sea, no solamente lo ve, sino que lea lo que dice, verbalice lo que está mirando la laringoscopía. Después de la intubación, el operador y el asistente deben verbalizar si el CO2 exhalado es sostenible, es decir, si el SpO2 está presente. Para hacer esto, el asistente debe estar educado y empoderado para poder hacer esto, y eso es algo que también está sucediendo. Para detectar, no poder detectar el CO2 requiere que se excluya la extubación esofágica. Si uno no ve capnografía, tiene que excluir una intubación esofágica. Y la respuesta a una falla debiera ser sacar el tubo. Saque el tubo si no cumple con estos 5 requisitos de intubación correcta. Y si uno saca el tubo, repite la laringoscopía, idealmente usar un fibrobroncoscopio, ecografía o un detector esofágico. Estas son técnicas válidas, y el examen clínico no debe ser utilizado para excluir una intubación esofágica. Y el tubo debe ser removido si no puede excluirse la intubación esofágica, si no se puede restablecer el CO2 o si la saturación se deteriora antes de que se restablezca el CO2. Y como dijo Andy, hay que estandarizar, hay que tratar de diferenciar las variables del monitor. El monitor tiene que ser bastante obvio en visualizar el CO2, especialmente cuando hay urgencia, y esto está funcionando con los fabricantes. Y los programas para educación profesional deben ser implementados para poder hacer estas guías, así que hay que hacer simulaciones, trabajo en equipo, entrenar factores humanos para que podamos responder en forma apropiada a esto cuando sucede. Y en algún momento a todos les va a suceder. Alguna gente dice, a mí no me va a suceder, pero sí, sabemos de los casos reportados en la literatura que sí sucede, y sucede en todo el mundo, en operadores experimentados y no experimentados, y en todo el mundo sucede lo mismo. Por favor, lean las guías, están disponibles de la revista Anestesia, se pueden bajar gratis, y también los algoritmos que mostró Andy están disponibles en las publicaciones de Anestesia y de Puma. Así que yo creo que voy a terminar aquí. Si Andy quiere agregar algo que yo no haya mencionado, Andy, antes de que terminemos. No, yo creo que habló de todo, Ellen. Yo creo que realmente espero que los expertos en vía aérea en el mundo van a utilizar esto para su práctica, pero también para establecer esta forma de pensar sobre cómo uno maneja y se hace experto en vía aérea, entrenando a los jóvenes. Hay que establecer todos estos sistemas. Varios aspectos de esta guía ayudan a, por ejemplo, el examen físico, cuidado intensivo, etcétera, urgencia. Yo creo que hay varios aspectos de esta guía que van a
mejorar nuestro sistema de examen. Espero que esto se pueda extender por el mundo, porque esta es la primera vez que un grupo, de hecho, ha atacado este problema de manera formal. Creo que ha sido un gran área de práctica que no se ha mencionado. Todos hemos estado en esto, ninguno de nosotros nunca, jamás realmente se sentó y dijo cómo enseñamos a la gente cómo evitar lo que a menudo es un escenario complejo. Estos errores suceden. A veces suceden porque la situación es muy simple y la gente hace errores simples o no tienen el equipamiento adecuado, pero a veces suceden con equipos adecuados, ya que no lo usan o malinterpretan la situación, o la situación clínica es muy compleja y jamás les enseñamos o les dimos el equipo para manejar este problema. Este es el primer esfuerzo para lograr esto y espero que la gente esté usando esto para mejorar su práctica, para enseñar a los becados también. Muy bien, Ellen y Andy, muchísimas gracias. La verdad que es una exposición bien dinámica, muy completa, muy clara. Aquí en Latinoamérica y a través del grupo EVA Latinoamérica estamos tratando de diseminar lo más profundamente posible las guías hacia todas las personas que tengan interés en tomarse estos nuevos conceptos. Les recuerdo que pueden obtenerlas de manera absolutamente libre en la página web de PUMA, que es www.universalgateway.org. Ahí pueden hacer un clic y van a ir directamente a bajar las guías de manera libre. Así que bueno, estimulando el consumo de una guía que vemos absolutamente necesaria, moderna, contemporánea. Les agradezco un montón, les pido disculpas por un problema técnico del audio que lo hicimos hablar 2 veces en un ratito. Y bueno, por suerte está solucionado y les vuelvo a agradecer entonces a Ellen, a Andy, a Sarita Montesinos, la traducción brillante como siempre. Mauricio, tu traducción al portugués, muchas gracias. Al Departamento de Logística de CLASA y a Paula, nuestra secretaria administrativa, que siempre se porta de manera brillante. Así que bueno, damos por finalizado la reunión y nos veremos la próxima. Nos veremos la próxima con algún tema tan interesante como este. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao. Cheers, Guillermo. Thank you. Thank you, Paula. Bye.